Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana. Recordaremos que en el estudio anterior vimos algo tan importante de lo que es la importancia de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo. Es muy importante saber esa información, ese dato y sobre todo creer nuestra identidad de quiénes somos, cómo nos ve Dios, cómo somos aceptos a Él a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para Dios en Cristo? Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para continuar con nuestra serie y con este tema llamado la guerra espiritual. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por el privilegio de permitirnos estudiar más tu palabra y profundizar más en los temas que normalmente pensamos y lo vemos como cosa superficial. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que nos quieras hablar a través de tu palabra, que podamos comprender qué debemos de hacer, cómo hacerlo, cómo aplicarlo en nuestra vida. Te pedimos, Señor hermoso, que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual, en este caso principal, que se interponga entre tu palabra y nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu bendita y preciosa palabra, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Como lo mencioné, este tema es muy interesante, lo que es la guerra espiritual. Normalmente vemos que llegan a haber comentarios de que, tuve una lucha espiritual, tuve esta situación, tuve aquella parte o algo así, pero muchas veces no nos ponemos a pensar por qué conlleva esa parte, y es algo muy, muy, muy real lo que es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual todas las personas lo tenemos. No es exclusivo la guerra espiritual de solamente los cristianos o los que buscan a Dios o algo así, que se vea de que buscan a Dios y por lo tanto tienen guerra espiritual. Hemos visto en un estudio que vemos que hacemos la pregunta muy válida: ¿por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué a los buenos parece que entre más buscan a Dios, más cosas malas le pasan? Ya vimos ese estudio tan interesante que vemos claramente que el enemigo la mayoría de las veces no le va a ocasionar problemas a las personas para que estén cómodas en su pecado. La mayoría de las veces el enemigo inclusive va a ayudar a que siga la persona haciendo malas prácticas, viendo cosas indebidas, transando, robando, yendo a ver a otras mujeres, y que a pesar de que lo cachen aparentemente, las cosas sigan igual y sigan haciendo a las personas lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque no sienten la necesidad de Dios. Están en una prisión de pecado tan cómoda que no sienten la necesidad de Dios. Y este es un tema muy interesante porque la guerra espiritual es una guerra invisible, es una guerra que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, no podemos darnos cuenta, inclusive cuando llega o cuando ya estamos en medio de la guerra o inclusive hasta cuando ya terminamos la guerra espiritual. No nos damos cuenta ya que es una guerra invisible. Y acompáñenme a la carta a los Efesios en el capítulo 6:12 para comenzar a indagar en este tema. Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean lo importante de ver las escrituras.
Aquí está mencionando como varias personas, varios personajes. Está mencionando distintos tipos de enemigos. ¿Qué quiere decir? Para que podamos poner en contexto esta situación, es como lo que está ahorita, que está el gobierno de México, el presidente, luego están los que están en su gabinete, luego ya después están los que están en los gobernadores de los estados, luego los gobernadores municipales, y luego los estatales, y así sucesivamente. Están en cuestión de autoridad para el gobierno de este país que estamos, en este caso en México. Están como escalonados de tal forma de que lo podemos llamar como rangos. Y asimismo en la cuestión espiritual también hay rangos. En la cuestión espiritual también hay personajes que tienen un dominio. Hay principados que están controlando cada movimiento de los países, cada acción que se toma, cada decisión, cada pelea. Por eso es que estamos viendo que tal país está en guerra con tal país. ¿Por qué? En resumen, por el poder. De ahí se generan las guerras, por el poder, porque quieren controlar algo que inclusive puede ser que no les pertenezca. La guerra espiritual es más profunda y debemos de estar nosotros conscientes que tenemos lucha en el ámbito espiritual. Aquí hay algo muy interesante que dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es algo muy interesante porque nosotros, a la verdad, siempre reaccionamos en contra de las personas y, en este caso, enjuiciamos, castigamos o nos ponemos enfrente de la persona y la etiquetamos y le decimos: es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello, es que tú tienes la culpa, es que tú no hiciste tal acción, tal cosa. Empezamos a atacar a la persona y de ahí el enemigo se aprovecha en la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es ver pelear a las personas. Está la frase: el enemigo lo único que quiere ver es el mundo arder. ¿Y cómo va a ver el mundo arder? Echando a pelear a las personas, quien sea. Y su principal objetivo del enemigo es destruir el diseño original de lo que Dios hizo, que es la familia. El enemigo es objetivo principal. Y de ahí es que empieza la guerra entre esposos, entre padres e hijos, mamás e hijos, hijas, y entre hermanos. El enemigo lo que quiere es destruir a la familia. Ese es su objetivo principal. ¿Y cómo lo hace? A través de que nosotros tengamos una ceguera espiritual en cierta forma, de empezar a pelear con la persona. Muchas veces nosotros hemos llegado a percibir o a sentir que llegamos a actuar y a hacer cosas, y después de un tiempo nos ponemos a pensar: ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué cometí esta acción? ¿O por qué le dije esto a mi hijo, a mi hija? ¿O por qué permití que hiciera esto mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa? Y llegamos a pensar así, que nos ponemos a la lógica: ¿por qué accionamos así? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que estamos contra los principados, potestades, gobernantes, huestes de la maldad. ¿Qué quiere decir? No que el enemigo te posea como tal. Si ya llevas una vida cristiana, el enemigo, el espíritu maligno, no te puede poseer, pero lo que sí es que te puede influenciar a que saques de alguna forma tu coraje, tu inconformidad, empezando con la agresión. Y hay distintos tipos de agresiones, de tal forma que el enemigo las usa como herramientas. Esta parte es muy principal. ¿Por qué? Porque la influencia del enemigo va mucho más allá. La influencia del enemigo
si no te hace pelear con las personas, te hace la otra parte de desanimar. Aquí podemos ver varios aspectos y tenemos que conocer las artimañas del enemigo. El enemigo te desmotiva. El enemigo te empieza a decir, ¿para qué le estás echando ganas si no vale la pena? ¿Para qué si tú ya lo hiciste y no, es que no se lo merece? O esto, lo otro. Y estamos en constante guerra por pensar si la persona merece o no merece un cierto trato. Vemos que las escrituras dice Jesús, amar los unos a los otros. Y hasta ahí todo puede parecer bien, ya vamos a amarnos unos a otros. Pero ¿qué pasa? Cuando dice más allá, ama a tu enemigo. Y está diciendo la palabra a tu enemigo. Quiere decir que es un nivel mucho mayor, porque el enemigo quiere decir que ya hubo algún altercado, ya hubo alguna situación, un defraude, un robo, algo. Ya hubo algo con la persona que ya se convierte en tu enemigo, porque no se convierte el enemigo nada más porque sí, sino porque ya hubo una situación detrás. De tal forma que nuestro Señor Jesucristo pone la vara más alta que dice, ama a tu enemigo. ¿Qué quiere decir? Que inclusive puedes intentar amar a tu enemigo y también el enemigo va a intentar influenciar. De tal forma que va a decir, no te humilles a amar a tu enemigo porque él tuvo la culpa. Tu hijo tuvo la culpa, tu hija tuvo la culpa y empieza el enemigo a tachar a las personas de tal forma que tú no brindes ese amor que te está diciendo de parte de Dios, que ames a tu enemigo. ¿Y cómo puedes amar a tu enemigo? No que solapes todas las cosas que pasen, no que hagas las ciertas situaciones, sino simplemente tratar de pensar qué es lo que Jesús haría con esa persona. Es en resumen, ¿qué es lo que Jesús haría con esa persona? ¿Jesús la condenaría? ¿Jesús la rechazaría? ¿Jesús la apedrearía? Vemos a la mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. ¿Y qué le dijo Jesús? El único que podía juzgarla, ¿qué le dijo? ¿Dónde están tus agresores? Ninguno te condenó. ¿Por qué? Porque todos tienen un pecado detrás. No hay justo ni aun uno. Todos tienen su cierta situación. Nadie puede señalar a ninguna otra persona. Cualquier persona que señale a otra persona, lo más probable es que tenga en su corazón un ego y una soberbia de tal forma que se atreve a señalar a las otras personas. Porque nadie debe de señalar a nadie. Nadie debe de culpar a nadie. Si en todo caso sería como referencia y como dato, pero no para etiquetar a la persona, para condenar a la persona. Porque el único que podía condenar a esa mujer, ¿qué le dijo? ¿Dónde están tus agresores? Ninguno, Señor, no están aquí. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ni yo te condeno, pero ojo, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. Tuvo la misericordia, el perdón de hacer a la persona, darle la gracia del perdón, pero ¿qué le dice? Ok, no nada más te perdono y puedes hacer lo que se te da la gana. Dice, ve y no peques más. Ahí le está diciendo que no lo vuelvas a hacer más. Inclusive no le está diciendo, ya jamás vas a pecar. Inclusive la persona puede volver en ciertas situaciones a volver a caer en pecado. Pero está diciendo la palabra, no peques más. Quiere decir que debe de haber una transformación. Ya no debes de practicar el pecado. Ya debes de apartarte del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no peques más. Es la forma de cómo acciona nuestro Señor Jesucristo. Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da para poder llegar a aplicarlo en nuestras vidas. Por eso es muy importante simplemente esta parte. No tenemos lucha contra sangre y carne. Esto se refiere, no tienes la lucha con la persona directamente. No es la lucha con tu esposa, no es la lucha con tu esposo, no es la lucha con tus hijos, no es la lucha con el vecino, no es la lucha directamente con la persona. Porque así como la persona comete errores, nosotros también cometemos errores. Todos cometemos errores, todos caemos en ciertas situaciones.
Y simplemente tenemos nuestras emociones. Y las emociones muchas veces no las podemos controlar. Muchas veces no podemos hacer las cosas. Apenas escuché también una prédica de un pastor que dijo algo muy interesante, que dice lo siguiente: quiero dejar de pecar, o quiero cuidar mi cuerpo, quiero estar sano y estar al 100% físicamente y de salud y todo, y sé que a lo mejor hace daño. En este caso él puso de ejemplo una dona, y que la dona, y que nosotros sabemos que es el pan, que normalmente no hace mucho bien el pan. ¿Qué pasa? Tratas de tener tu alimentación, tratas de hacerlo bien para tu cuerpo, pues quiero hacer bien para mi cuerpo, pero como él lo dijo, pero también quiero la dona. O sea, quiere ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que en todo caso dice, estoy cuidando mi cuerpo, pues ahí está la dona, ahí está la dona. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces: ya voy a dejar el refresco, ya no voy a tomar refresco, ya no voy a tomar las galletas. Y lo hemos visto, vamos a la tienda, estamos ahí, nos queremos controlar y no, ahora sí el último refresco, ahora sí me voy a aguantar toda la semana. No, que ahora las galletas, ahora sí me voy a aguantar toda la semana. O nada más estas galletas y ya. Y así estás semana tras semana tras semana y no lo puedes dejar. Porque si quieres cuidar tu cuerpo, pero también quieres las galletas, quieres la dona, quieres el refresco. Queremos ambas cosas. ¿Y qué pasa? Ahí puede haber la influencia también del enemigo. Puede decirte inclusive el enemigo: ¿para qué estás trabajando tanto si no te puedes comprar tu refresquito y tus galletitas y tus chetos y lo que sea? Y ahí ¿qué pasa? Agarras y empiezas a comprar, y si empiezas a caer en esas garras, ¿qué dice el enemigo? Vuelve a gastar y vuelve a gastar. En vez de considerar algo saludable, no, pues ahora otra vez y otra vez y otra vez. Y de ahí el enemigo empieza a encapsularte también. El enemigo utiliza muchas artimañas. Tiene una influencia, no que te posea, tiene una influencia. Cuando uno ya tiene una vida cristiana, el enemigo no puede poseer a las personas. Ojo. Y otras personas que sí llegan a ser poseídas es porque en su cuerpo, en su carne, no mora el Espíritu de Dios, no mora el Espíritu Santo. Por eso vienen enemigos y atacan y entran y controlan. Hay una historia que es del endemoniado gadareno, cómo es que estaba ahí y que nadie podía expulsar esos demonios hasta que Jesús llegó enfrente. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Soy Legión, porque somos muchos. Recordarán esa historia, que inclusive Jesús expulsó a esos demonios del cuerpo de esa persona porque estaba poseída. Y la persona sí está poseída como tal. ¿Y qué dice? Permítanos salir a ese hato de cerdos. Entonces conocemos la historia, que salieron al hato de cerdos, salieron de aquella persona. ¿Por qué? Porque esa persona sí fue poseída. Es una diferencia. Las personas que llegan a cometer actos totalmente depravados, actos violentos demasiado, es porque tuvieron algún cierto tipo de posesión. Porque vemos que no están en comunión con Dios, que no está habitando un espíritu dentro de su cuerpo, del Espíritu de Dios. Por eso es que puede habitar otro cuerpo. Y es en resumen, si está el espacio disponible en el cuerpo, pues obviamente el espíritu maligno va a poseer y va a entrar y va a hacer muchas cosas. Actualmente el enemigo, vemos en la historia que sí había muchas referencias de posesiones y que hacían tantas cosas y eso. Pero ¿qué está pasando? El enemigo también utiliza otras artimañas. Por eso últimamente no hemos visto que posesiones y esto, lo otro. Llegan a sacar películas del exorcismo de tal. Pero eventos como que aislados. ¿Por qué? Porque el enemigo ya se dio cuenta que en cierta forma no le conviene mostrar su cara en una posesión. No le conviene, porque sabe que al enemigo le conviene más tenerlos cómodos, tenerlos tranquilos, tenerlos
haciendo actos malos, por así decirlo, portándose mal en cierta forma, estando viviendo en pecado, le conviene más al enemigo tener las personas ahí que destruirlas, o que hacer que los encierren en manicomios y lo que sea. El enemigo utiliza muchas artimañas. Ahora vamos al ataque de la cuestión de los cristianos. Inclusive también ataca a los cristianos. Los cristianos no están como se puede mencionar, o sea, no están salvos de que el enemigo los ataque. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabe que se están acercando a Dios, y ahí empiezan también otros ataques, de que le estás echando ganas y ve cómo está tu economía, le estás echando ganas y ve cómo está tu familia, le estás echando ganas y ve cómo están tus hijos. O sea, es un ataque impresionante de la parte del enemigo, que él ataca a los cristianos también. Es cierto, Dios está como escudo, Dios nos protege, Dios está con nosotros, pero en la medida que nosotros tengamos comunión con Dios, es como vamos a estar fortalecidos, porque la verdad nunca está en la Biblia escrita de que ay, te acercas a Dios y no vas a tener problemas. Inclusive hasta podemos tener más problemas, porque vamos a tener posiblemente más ataques del enemigo. Porque al final de cuentas el enemigo va a estar enojado con nosotros porque ya nos escapamos de sus manos. Ya se le salió de control al enemigo nuestra vida, nuestra situación. Y podemos tener más ataques, podemos tener desánimo de que a lo mejor llegamos a cometer un pecado o algo así, y ahí va el enemigo luego a atacar, a susurrarnos. Te dices hijo de Dios y ve cómo estás haciendo. Te dices hijo de Dios y ve lo que estás cometiendo de pecado. ¿Y cómo te vas a acercar a Dios? ¿O con qué cara lo vas a ver? Y te empieza a desanimar de tal forma que te empiezas a alejar de la comunión con Dios, porque te hace que te sientas indigno de poder acercarte con Dios. Que te sientas indigno. Y eso es lo que quiere, neutralizar nuestra comunión con Dios de una otra forma, con problemas con tu familia, con tus hijos o lo que sea, o problemas de que, híjole, es que, ¿cómo me voy a acercar a Dios si cometí esto? Y el enemigo pone las tentaciones de tal forma que, por ejemplo, si tenías el pecado de agarrar cosas que no eran tuyas y lo agarras y todo eso, y ya vas transformando tu vida y todo eso, y casualmente, y digo casualmente porque no es así, porque es con toda la intención del enemigo, casualmente un día o 2 días antes de que vayas a congregarte a la iglesia, se te atraviesa la oportunidad de poder tomar algo que no es tuyo. O sea, te atraviesa que estás viendo tranquilamente alguna película, algo así, y se te atraviesa algo inmoral de que dale clic aquí para que veas tal situación, y caes otra vez en ver pornografía. O sea, y casualmente días antes que estás ahí. Ya puede pasar de que si logras librarlo, qué bien, pero si logras caer allí, ¿qué pasa? Ya no vas a sentirte con la confianza de adorar a Dios, ni cantarle, ni nada, porque sabes que la regaste. Y a lo mejor dices, le voy a echar ganas y ahora sí voy a dedicarme a Dios y esto, lo otro. ¿Y qué va a pasar? Vas a la congregación, cantas, alabas, escuchas el mensaje, aprendes. ¿Y qué va a pasar los siguientes días? El enemigo no te va a atacar luego. Y vas a sentirte fortalecido de que, ya llevo 2 días, ya llevo 3 días y esto, lo otro. Ya casi cumplo la semana y estoy fuerte. No tanto es que estés fuerte, es porque el enemigo está dejando que te confíes y que bajes la guardia. Eso es lo que espera el enemigo, que bajes la guardia para poderte atacar. Cuando estás fuerte o estás fortalecido en cierta forma espiritualmente, no te va a atacar, va a intentarlo, pero el enemigo es astuto también de tal forma que va a ver en qué momento sí atacarte y no atacarte. Y estamos viendo ahorita a grandes rasgos muchas de las situaciones de cómo puede atacar al enemigo, y ahorita podemos entrar en conciencia que decimos, wow, o sea, por todos lados ataca al enemigo.
Y ya con este contexto que estamos viendo, ahora podemos ver que hay un versículo en la Biblia que dice, el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Ahora con todo este contexto podemos pensar que decimos, ahora entendemos la frase por qué está como león rugiente y esperando a ver a qué hora te devora. No dice a qué horas te rasguña, a qué horas te asusta o a qué horas te hace te voy a atacar. No, ahí dice claramente devorar, cumplir su objetivo que es destruirte. Ese es el objetivo del enemigo, destruirnos, atacarnos, darnos donde más nos duele. El enemigo sabe nuestras debilidades y quiere decir que así como hemos visto que tiene influencia en las personas, también tiene influencia con tus enemigos. Hace que tus enemigos te hagan lo que te hace enojar, lo que te hace enchilar, provoca a ellos para que te lo hagan, para que tú te enojes y sigas en constante guerra con las personas. Y ojo, no es justificar las personas, porque muchas veces las personas lo hacen con alevosía y ventaja, lo hacen por costumbre, lo hacen porque ya tienen su modo de vida. Y como lo hemos visto, muchas veces es por poder, por ego, por soberbia. Hemos visto a grandes empresarios cómo tratan a sus empleados, cómo les hacen prácticamente y los someten a que prácticamente si no hacen lo que quieren, los corren del trabajo. Y ahí es con alevosía y ventaja, porque aprovechan su autoridad que les fue dada. Hay en contexto de todo tipo. Inclusive hay veces que la persona comete actos malos y a lo mejor el enemigo ni siquiera está al tanto de lo que está haciendo la persona. ¿Por qué? Porque ya su conciencia ya se acostumbró a estar haciendo cosas malas. A lo mejor el enemigo ya ni tiene, como dirían, vela en el entierro. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, pues esa persona solita está haciendo las cosas malas. Y el enemigo no ataca ni influencia, porque dice, si agarro y lo ataco o que haga algo y de tal forma que llegue a padecer alguna situación, dice el enemigo, probablemente mejor no lo ataco porque vaya a ser que se dé cuenta que necesita a Dios y se me escape de la mano. Mejor lo dejo que siga haciendo lo que sigue haciendo. Mejor lo sigo dejando que siga siendo autoritario, que tenga su poder o que siga controlando a sus empleados o que siga robando, defraudando, evadiendo impuestos o lo que sea. O sea, el enemigo tiene bastantes tácticas. Y es pensar eso, de ver, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Y cómo vamos a ver contra quién estamos? Teniendo comunión con Dios, buscando a Dios y preguntándole a Dios. Y si tú ya estás en tu caminar cristiano, ya eres hijo de Dios, técnicamente papá, papi, Padre nuestro, como te acerques a Él, como le refieras a Él, simplemente pasó esta situación, ayúdame a saber qué hacer, a salir de esa situación, a controlar esa situación o ver qué pasó, qué es lo que hizo, ¿no? Ayúdame a saber cómo reaccionar, qué decir, qué hacer. Es preguntarle a nuestro Padre y que Él nos indique. Y Él, como buen Padre, nos va a mencionar qué tipo de acción debemos de tomar. Porque a la verdad, cada quien tiene sus propias cargas, cada quien tiene sus propias situaciones. Nos podemos llegar a encontrar en la calle alguna persona y podemos tener un altercado, pero no sabemos qué pasó con la vida de esa otra persona, qué le pasó en la mañana. Si de repente tuvo alguna situación económica, alguna situación con su familia o algo así, y nosotros podemos ver, es que está de amargado, es que está de enojón con las personas, con los vecinos, o está gritándonos de cosas o algo así. Y no sabemos realmente cuál es la situación que vivió esa persona. Nosotros debemos de estar muy al tanto y muy al pendiente en comunión con Dios. Ya hemos visto que hay distintos tipos de autoridades, distintos tipos, se puede decir que es como lo vemos en la cuestión militar, que están los generales, los comandantes,
los líderes de pelotón y los soldados rasos. Y hay muchos soldados rasos que andan por todos lados queriendo destruir a las familias, queriendo hacer eso. Ahora acompáñeme a la carta primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos a ver qué trata de hacer Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Porque es lo que ya vimos, que Satanás quiere atacarnos con todo. ¿Y qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra nos está diciendo claramente, sed sobrios y velad. Nuevamente vemos, ¿por qué dice la palabra sed sobrios? No está refiriendo a que no te emborraches, pero sí hay mucha correlación con eso, porque ¿qué pasa? Cuando tomas alcohol, pierdes los sentidos, pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de tus emociones, de lo que sientes, tus sentimientos, y en el tipo de alcohol se desatan muchas de las cosas, empiezan a comportarse las personas de tal forma que normalmente no lo harían si no tuvieran el alcohol encima. Aquí en pocas palabras no está hablando de la borrachera, sino está hablando del término de ser sobrios, que nosotros estemos todo el tiempo con nuestros 5 sentidos, estar bien atentos, estar, digamos, a las vivas, como quien dice. ¿Y qué dice la parte siguiente? Y velad. Aquí velad está hablando en cuestión espiritual, que espiritualmente estés velando por ti, por tu espíritu, por tu comunión con Dios, que estés velando, que estés muy al tanto de todas las cosas, que estés velando de tal forma de estar en sobriedad, de tal forma que cuando acontezcan las cosas sepas cómo reaccionar. Y a la otra parte, aquí está diciendo, vemos un ejemplo, que nosotros somos humanos, nosotros tenemos emociones. Muchas veces hemos hecho muchos actos por emoción. Muchas veces hemos cometido ciertas acciones por la inercia, por la ira, por acelerarnos. ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo, después decimos, ¿por qué hice esto? Mejor hubiera hecho esto, mejor hubiera tomado esta decisión, mejor hubiera hecho esto, aquello. No es para que te condenes, sino simplemente son acciones naturales que se generan en nuestro cuerpo. Es algo que tenemos nosotros en nuestro ser, es algo que podemos inclusive controlarlo o reprimirlo o no tenerle el control y sacarlo de contexto. Es simplemente como el ejemplo que ahorita estamos escuchando, ese claxon. Si yo agarro y en este momento, ¿qué pasa? Yo me enojara y tuviera ira de decir, ay, ese sonido de ese claxon que está pasando, ¿por qué está pasando? Me está interrumpiendo este estudio, está distrayendo a las personas. Y yo no puedo controlar esa situación. Es en la forma de cómo nosotros accionamos ante lo que se nos atraviese. Es simplemente eso, tener la conciencia, yo estoy haciendo este estudio, ustedes están al pendiente de lo que se está estudiando, y esta persona, ¿qué pasa? Está haciendo su trabajo, está yendo a trabajar. ¿Por qué yo me voy a enojar o por qué me voy a molestar si está haciendo su trabajo? ¿O por qué voy a pensar de que, híjole, de estarlo tachando si él ni siquiera sabe que estamos llevando un estudio? O como él va a decir, no voy a pasar por esa calle porque están haciendo un estudio, están alabando a Dios, están buscándolo. No, es la forma en cómo reaccionas cuando te pasan las cosas. Y gracias a Dios que pasó esta situación de tal forma que puedan ver en contexto. Hay cosas que están fuera de tus manos, hay cosas que tú no puedes controlar del entorno de fuera o de las personas cómo accionan, pero lo que sí puedes controlar son tus emociones.
sí puedes controlar cómo accionas y cómo enfrentas cada situación. Sí puedes ver lo que estás en ti. Y aquí vimos dos reacciones: o usarlo para bien, para edificar, para mostrar un ejemplo, o destruir y ponernos de malas y ya decir, ya me enojé, ya me enchilé porque pasó eso, ya me voy, ya no continuamos este estudio, ahí nos vemos, hasta el próximo estudio. Imagínense cómo reaccionas. Son dos acciones totalmente distintas. Por eso dice que está buscando a quien destruir. Y a lo mejor simplemente hasta el enemigo ha de decir, voy a mandar a que suene más el claxon para que se distraigan y para que no escuchen. Pero ¿qué pasó? Todo obra para bien y lo encaminamos a bien cuando estábamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en sintonía de aprovecharlo para las cosas de Dios, para edificación, todos para Dios. Ahora, estamos viendo que el enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Algunos han pintado a Satanás como un personaje de tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, los ángeles son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? En el libro de Ezequiel. Acompáñenme al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, verso del 14 y 15. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 y 15, que dice claramente: y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Y qué dice lo importante? Hasta que se halló en ti maldad. Vean lo más interesante de esta parte. Cómo era el diseño de Dios original. Todo era perfecto, todo era bien. Aquí vemos todo el contexto. ¿Y qué dice la palabra clave? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? Por la libertad de decisión, el libre albedrío. Y ahí nos estamos dando cuenta que de las personas depende la maldad que se halla en las personas, la maldad que lleguen a generar las personas, el no controlarse. ¿Por qué? Porque aquí vemos una de las partes principales y nosotros sabemos que el enemigo quería el poder de Dios, quería sentirse que él hacía mejor las cosas que Dios. Y ese es el poder, la soberbia, el egoísmo de no ver que alguien sea mejor que nosotros. Hay tantas cosas que ver en este estudio, que es más que nada de empezar a ver los términos o lo que sea, es como hacer conciencia que esto es algo muy profundo, esto es algo que no tenemos conciencia. Imagínense, querubín grande y protector, a alguien que era perfecto en todos tus caminos, y se halló maldad en él. Y si se halló maldad en él, ¿por qué en nosotros no podemos estar en maldad cuando ya estamos dentro de un mundo de pecado? Y ojo, no es para decir, ay, si haces algo malo, pues no pasa nada. No, es simplemente para que no te castigues de más, porque también el enemigo empieza a oprimirte, haciéndote creer que eres una persona muy mala, que no tienes amor, que no tienes misericordia, que no tienes compasión, y te empieza a estar sometiendo de tal forma que te hace
pensar que eres totalmente indigno, que eres totalmente perdido. O sea, es algo muy tremendo cómo trabaja el enemigo. Volvamos al versículo de Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora vamos a leer el verso 9. Primera de Pedro 5, 9. Ahora el 9. ¿Qué nos dice la recomendación ahorita que ya estamos viendo? ¿Qué dice? Ya vimos que está como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y qué dice el verso 9? Dice, al cual resistir firmes ¿en qué? En la fe. ¿Y qué está diciendo? Resistir. O sea, no te está diciendo te vas a apartar, te vas a hacer un lado o no va a pasar nada, sino simplemente dice, aquí da a notar de que vas a tener ataque. ¿Y qué dice? Resistir firmes ¿en qué? En la fe. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque debemos de tener conciencia que todas las personas sufren ataque. Porque el enemigo te empieza a decir, es que solamente a ti te está atacando, es que solamente a ti te pasan cosas malas. Es que yo estoy haciendo todo bien y me pasan todo lo malo lo tengo. Me va mal en el trabajo, todo está mal y yo le estoy echando ganas. Me va mal en mi familia y yo le estoy echando ganas. Mis hijos me empiezan a echar bronca y no me respetan y yo le estoy echando ganas. Y empieza así a decir de que nada más como aislado de que yo soy el único que sufro, yo soy el único que padezco. Y prácticamente aquí estamos viendo que dice que hay padecimientos en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir en contexto que a todo mundo le llega el ataque, a todo mundo llega a pasar por situaciones. Prácticamente es como quien dice que no te pongas de que eres el único mártir. No eres el único mártir. ¿Por qué? Porque hay padecimientos en otras familias, en otros casos. Tanto hay padecimientos con menor intensidad como también puede haber padecimientos de mayor intensidad. Cada quien tiene sus propias batallas, cada quien tiene sus propias luchas, cada quien lidia con sus propios pecados. Vemos cómo el enemigo está trabajando en todos lados, también haciéndote creer que eres el único que sufre. Y hay muchos, volteamos a ver afuera de nuestro entorno y vemos que inclusive puede haber personas que están padeciendo mucho más que nosotros. O puede haber personas que inclusive puedes pensar, no, es que esa persona le va bien, no sufre y esto, lo otro. Pero puede tener una careta. Ya lo hemos visto con el actor que se suicidó. Todo parecía bien, todas sus películas hasta cómicas, que él hacía reír a las personas. ¿Y qué pasó? Tan vacío que terminó suicidándose. Hay caretas también. No podemos saber qué viven las demás personas. Inclusive aquí vamos otra de las partes que usa el enemigo, otra táctica del enemigo. Aquí nos dice, Satanás usa tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja de forma abierta a través de prácticas o a través de prácticas ocultas como la brujería, la magia, etcétera. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Otra de las tácticas que llega a utilizar el enemigo, él te llega a ofrecer que llegues a ser la persona que quisiera ser a través de ver a otras personas. En resumen, para no hacer bolas, es cuando empiezan las comparaciones de las personas. Yo quisiera ser como tal persona, o tú deberías de ser como tal persona. Empieza a hacer comparaciones y el enemigo se aprovecha y empieza a meterse en ese aspecto. De empezar a hacernos que nosotros no somos felices con lo que tenemos. Que nosotros necesitamos algo más
para llegar a ser felices. Y el enemigo te empieza a oprimir en esa situación. Es que no eres feliz porque te falta esto. Es que no eres feliz porque te falta aquello. No eres feliz porque te hace falta más dinero. No eres feliz porque no te respetan en tu casa. No eres feliz porque tus hijos se están yendo por otro camino. No eres feliz porque no tienes a los hijos perfectos. No tienes a la pareja perfecta. Y el enemigo empieza a atacar también en esos ámbitos. De decirte, cuando tengas eso, vas a ser feliz. Y todo esto, volvemos al mismo contexto. ¿Ustedes creen que ese actor no tenía aparentemente, entre comillas, todo? No tenía todo. Tenía contactos, recursos, viajes, dinero, poder, fama, el foco de las personas, el aplauso de las personas. Era una persona reconocida. Podía cambiar de parejas o no, tener una y otra. Si no le convencía a la primera, se iba a la segunda, a la tercera, y distintos tipos de matrimonios. ¿Y qué pasaba? El enemigo iba subiendo más de nivel, más de nivel. Te falta esto para ser feliz, te falta esto para ser feliz, te falta esto para ser feliz. Y mientras nosotros estemos buscando algo externo para que nosotros seamos felices, nunca vamos a llegar. Y el enemigo va a aprovechar y va a destruir tu corazón de tal forma que va a decir, no eres feliz. No eres feliz porque te falta esto o aquello. Y esa es otra de las tácticas del enemigo. Estar poniendo estándares, y aunque lo tengas y lo cumplas, vas a buscar otro nivel. Ay, ahora esto, el otro. O tienes problemas con los hijos o lo que sea. No, es que yo quisiera que mi hijo o mi hija se comportara esto, o hiciera esto, o estudiara tal carrera o lo que sea. Inclusive aunque ya lo pase, va a ser otro inconformismo. De que, no, ahora ¿por qué no hace esto? Ahora ¿por qué no hace aquello? Y esto, lo otro. Y el enemigo va a estar queriendo subir el nivel. Por eso dice la Escritura claramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando encuentras la paz verdadera de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento, es cuando las personas comienzan a entender que lo que tienes es lo real. No buscar cosas que ni siquiera sabes si van a pasar o no van a pasar. No buscar algo adicional, sino simplemente lo que tienes en el momento, aquí y ahora, es tener la paz, el gozo de ser feliz con lo que tienes. Claro, si buscas más, si prosperas y esto, lo otro, claro que eso está muy bien. Pero con lo que tengas, disfrútalo y tenlo. La Biblia es muy clara. Ya lo vemos en los versículos de los Salmos y los Proverbios. A grandes rasgos, ¿qué dice? Mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones. Ahí está viendo que hay recursos, que hay economía, que hay cierta fortaleza. Pero ¿qué dice? Mejor es un bocado seco y en paz que todo eso. ¿Por qué? Porque es el contentamiento que Dios te llega a dar. Es estar contento con lo que tienes. Y volvemos a ver, si ves el mundo de fuera, te vas a dar cuenta que inclusive tu situación no está tan mal como otras situaciones que están padeciendo. Y ahí es donde te das cuenta que puedes decir, estoy contento con lo que tengo. Hay también muchos videos circulando que hacen referencia a esto que estamos comentando. ¿Qué pasa? Que dice, voy a ser feliz y voy a estar todo cuando tenga mi propio jet privado, mi avión, no esté viajando de un lado para otro en avión. ¿Qué pasa? Otras personas que dicen, no, yo me conformo con simplemente tener para viajar en autobús. Ya tienes para viajar en autobús. Luego ya va bajando el nivel, que mi propio carro y no sé qué tanto, tengo un carro y el estándar alto. Y el que no tiene carro, quisiera que tenga un carro o algo así. Pero ¿qué tiene? Tiene dinero para transportarse en transporte público. No tienes carro, pero tienes para transporte público. Y viceversa, y ahí va bajando la otra persona que agarra y no tiene a lo mejor para transporte público, pero tiene sus piernas para caminar. Puede trasladarse de un lugar a otro.
y puede estar contento o estar frustrado de que no tiene más recursos. Y vamos a bajar el otro, el que está en silla de ruedas. ¿Qué puede decir? Yo quisiera estar caminando, pero estoy en silla de ruedas. Y así vamos bajando las partes que pueden tener cierto contentamiento o no. O a final de cuentas vamos al otro, el que está en cama y no se puede parar ni caminar. ¿Qué dice? Quisiera ser autosuficiente para por lo menos estar en silla de ruedas, estarme moviendo. Pero si no, dependo de las personas que me muevan, que me paren, que me lleven. Y así vamos viendo, cosa tras cosa. O las otras personas, vámonos a otro nivel tal vez más abajo. Las personas que llegan a entrar en coma. ¿Qué pasa? Que dirás, bueno, ya no tienes comunicación con tu familia porque está en coma o algo así. Y ahí sí quisieras estar platicando. Yo, ¿cómo quisiera platicar con esta persona pero ya no me escucha? Y esto, lo otro, y empiezas a hablar con alguien que está en coma. Y esa persona, ay, bueno, por lo menos que estuviera en cama o que estuviera en silla de ruedas, algo así. Y vamos viendo el nivel a la inversa. Y simplemente el contentamiento y ver que lo que tienes es aprovecharlo. Lo que tienes es disfrutarlo en el momento que estás. Porque a la verdad hay personas con mejores condiciones y hay personas con menores condiciones. Y todo esto es no porque sean mejores personas o porque se lo merezcan o algo así, sino porque Dios en su misericordia, en su gracia, permitió que esas personas pudieran administrar los recursos. No que sean mejores personas, sino simplemente tuvieron la facultad de poder saber cómo administrar recursos y generar riqueza. Pero no que se lo merezcan o no se lo merezcan. Y es estar contentos con lo que tenemos. ¿Para qué? Para frenar al enemigo. Para frenarlo. Porque el enemigo ataca a través de que tú te sientas un ser inferior. Que tú te sientas inconforme con lo que tienes. Y de desear buscar algo más. Y es muy cierto, muy cierto, que aunque si está fuera de Dios, aunque te llegue lo que quieras, de todas maneras vas a estar inconforme. Mientras no tengas a Dios en tu corazón, no tengas quien gobierne tu vida, no tengas quien gobierne y te dirija, vas a estar insatisfecho de una u otra forma. Aunque te llegue lo que quieras, de repente vas a hacer, es que yo lo quería verde y me llegó rojo. Hasta con eso. O sea, vas a estar inconforme. De una u otra forma, no te vas a llenar. Porque el único que puede llenar todos esos vacíos, el único que puede llenar todos esos huecos, es nuestro Señor Jesucristo. Porque por amor vino a entregarse por nosotros. Por amor vino a nosotros. Él es el único. Y es para invitarlo a nuestro corazón. Para que sea Él nuestro Señor y Salvador. Este tema, por lo que estoy viendo, lo vamos a hacer en 2 o 3 partes, porque no alcanzamos ni a cubrir ni la mitad de lo que tenemos que ver. Imagínense, ni la mitad de lo que tenemos que ver con la guerra espiritual. Y apenas íbamos a entrar en un terreno de lo que es la adivinación, la magia y la charlatanería. Y les recomiendo que no se pierdan el próximo estudio, porque vamos a ver otra de las técnicas del enemigo que se infiltra en las iglesias también, que se infiltra en los ministros, en los pastores, en los que están así. ¿Para qué? Para también destruir a la iglesia, para dividir a la iglesia, para dividir el cuerpo de Cristo. O sea, es un tema muy profundo que lo vamos a ver en el próximo estudio. Así que no se lo pierdan, porque vean todo lo que hemos visto de parte de unas tácticas del enemigo. Cómo nos agobia. Y podemos ponerle etiquetas, cómo nos agobia con las deudas, con la lujuria, con la mentira, con la culpa, con la tentación, con los horóscopos. O sea, nos ataca y nos lleve por todos lados. Así que hay que estar muy atentos. Hay que estar muy
muy atentos y creerle a Dios y creer y darnos cuenta que por eso el mundo está como está, por falta de conocimiento, por falta de acercarnos a Dios, por falta de tener una comunión con nuestro Dios. Vemos en las Escrituras que Él dice que Él pelea nuestras batallas. ¿Y quién mejor puede pelear esas batallas espirituales? Dios. Dios es el único que sí puede verdaderamente enfrentar a esas partes espirituales. ¿Y cómo lo va a enfrentar? Les voy a poner rápidamente un ejemplo. Es como los niños que llegan a pasar en la escuela y siempre hay los niños bravucones, los abusivos, los que están más grandotes y siempre someten a los chiquitos. ¿Y qué llega a pasar? El chiquito, pues por más que quiera defenderse, pues no va a poder contra el grandote. Por más que quiera, va a estar como sometido. Pero ¿qué pasaría si ese niñito agarra y se busca a alguien más grande del que lo está atacando? Ahora, ¿quién va a ganar? Cuando el niñito, a ver, mira, ese es el que me está molestando, mira, ese es el que me está pegando. ¿Y qué va a hacer el otro? Cuando llegue a ver uno más grandote o más poderoso, ¿qué va a hacer el otro? Ya va a decir, no, pues lo siento, ya no lo vuelvo a hacer. Y ya, vámonos de lado. Ese ejemplo es lo mismo como nuestro Dios. Nosotros en la carne estamos chiquitos. Y el enemigo puede estar grandote y fuerte a nuestra vista, a lo que nosotros vemos. Pero nosotros tenemos a alguien que es mucho más grande que cualquier cosa creada. Nosotros tenemos a alguien más grande. Y si nosotros le decimos a Dios, papi, Dios, defiéndeme porque me está haciendo esto, me está pasando esto así, y Dios va contigo y te defiende. Vimos la parte de un ejemplo claramente, David y Goliat. Claramente, Goliat, una cosa impresionante, muy gigante, y David, un pequeño pastor de ovejas. Y que dice, tú vienes con ejército, espada y lanza y todo. Y que dice David, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y él te entregará en mi mano. No David como tal, no el jovencito que iba a pelear, sino por medio de Dios lo iba a entregar en sus manos. Dios iba a hacer la obra, que quiere decir, Dios va a pelear por nosotros. Y a la hora que pelees con nosotros, a ver, ahora sí, atácame, aquí está mi papi, a ver, ahora sí, hazme algo, a ver, sígueme agrediendo, sígueme pegando, sígueme molestando, a ver, sígueme diciendo cosas, aquí está mi papi. Y entonces, órale, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Es darle el permiso a Dios que Él esté con nosotros. Darle el permiso a Dios que no viole nuestra libertad, porque Dios a la verdad nos puede defender, pero si no lo buscamos, si no le decimos que queremos que Él nos defienda, pues obviamente Él va a respetar lo que decidimos. Él respeta. Sin en cambio, cuando lo invitamos a nuestras vidas, así, aguas con todas aquellas personas que se enfrenten en contra de un hijo de Dios. No saben en lo que se están metiendo, no saben cómo puede ser. Y ojo, no estoy diciendo que Dios los va a destruir y los va a despedazar, sino simplemente quebranta su corazón de una forma impresionante de la persona que te ataca, que no tienes idea cómo le va. O sea, aguas con que alguien se meta con un hijo de Dios, aguas, o una hija de Dios, peor tantito. Y esto es en contexto de hija de Dios. Ahora, para cerrar con esto, aguas maridos, aguas esposos. Si tu mujer es una hija de Dios, ¿quién es tu suegro? Híjole, no sabes el suegro que tienes, ¿eh? Así que ánimo, échenle ganas, vamos para adelante, confíen en Dios, invítelo a que Él gobierne sus vidas y verán cómo van a tener contentamiento y cambien sus vidas. Así que muchas gracias, los espero en el próximo
estudio. Si Dios lo permite, vamos a cerrar con una oración y estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este día y este estudio, de tal forma que nos damos cuenta muchas artimañas del enemigo, muchas tácticas que el enemigo utiliza que pasaban desapercibidas en nuestra mente. Ayúdanos a poder saber qué hacer, ayúdanos a estar en ti, a seguirte buscando y brindarte que puedas estar con nosotros, brindarte el acceso a nuestro corazón, que seas verdaderamente, como lo dice la palabra, que seas nuestro Señor, que seas verdaderamente nuestro Señor, con todo lo que implica ser nuestro Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, porque estaremos mejor bajo tu cobertura que en cualquier otro lado. Te pedimos que nos ayudes, todo conforme a tu preciosa voluntad, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, precioso Jesucristo. Amén, amén, amén. Y si se dieron cuenta, no dije de la tarea, no dije el versículo de la tarea, pero este versículo es tan importante que quiero cerrar con este versículo. Acompáñenme al libro de Santiago 4:7 para cerrar la tarea. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, y subráyelo todo este pasaje. Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues, ¿a quién? A Dios. Sométanse a Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Es una promesa de nuestro Dios. Resistan, sométanse a Dios y Él va a huir de nosotros. Ya no nos va a estar torturando como lo hacía con toda alevosía y ventaja. Huirá de vosotros. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo estudio. Que Dios los bendiga.